Podamos orar a nuestro Dios, que sea Dios quien nos permita conocer, entender la palabra de Dios, pero sobre todo que sea Dios quien ponga en nuestro corazón el que nosotros llevemos a la práctica la palabra de Dios, que no sea solo palabras que entran a nuestros oídos, pero que nunca lleguen a ser principios en nuestra vida para aplicarlos, para regir nuestra vida. Así que acompáñenme un momentito, vamos a orar y que sea Dios quien nos guíe esta mañana. Padre, te doy gracias por este tiempo. Señor, agradecemos que en tu misericordia nos hayas dejado tu palabra. Es la forma, sabemos, Señor, en que tú transformas y obras en nuestra vida, Señor. Es la forma de conocer tu voluntad. Y sabemos, estamos totalmente seguros que tú nos hablas, Señor, que eres tú hablándonos directamente por medio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe a entender, a conocer, entender y poner en práctica tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, estamos estudiando este libro de Santiago que tiene un carácter eminentemente práctico, ¿verdad? Este libro de Santiago nos está diciendo por cada una de sus frases, por cada una de sus porciones, cómo debe vivir la vida cristiana aquella persona que ha conocido a Cristo, cómo debe vivir la vida cristiana la persona que ha decidido tomar una relación, entablar una relación personal con Jesús y quiere realmente honrar a su Señor. Y en este caso vamos a hablar del capítulo 2 del libro de Santiago, versículos del 1 al 13. Y solo haciendo una pequeña introducción, déjenme decirles que en esta porción lo que nosotros vamos a hablar es unas instrucciones que nos va a dar el escritor de este libro, Santiago, en cuanto a hacer acepción de personas, ¿verdad? Es decir, en cuanto a tener una actitud de favoritismo, una actitud de preferencia, y la exhortación va a venir con respecto a este tema. Ahora, el hacer acepción de personas, el tener favoritismo, verdaderamente creo que es un problema que se da a nivel de las iglesias, ¿verdad? Y en eso yo no voy a decir que nosotros somos la excepción, porque es posible que en algún momento o de alguna manera tengamos algún tipo de favoritismo o hagamos algún tipo de sección de personas. Aunque estamos haciendo el esfuerzo y estamos procurando que no sea ese el caso, pero es posible que en alguna manera o de alguna forma sí exista, o que hayamos practicado, que hayamos hecho excepción de personas, ¿verdad? Pero estamos aquí para aprender y corregir. Ahora, el hacer excepción de personas es un fenómeno que se nos da por naturaleza. Yo no sé si ustedes han tenido por decir así, la oportunidad o la experiencia de ir en algún momento a una tienda, a un comercio, por decir así, y bueno, por lo menos en mi caso se ha dado, que a veces de repente como que algunos vendedores no me miran como con pinta de comprador, entonces tienden a, en vez de atenderme, tienden a alejarse de mí. Entonces, eso es una forma de acepción de personas, ¿verdad? En otras situaciones, les contaré de una situación de hace no mucho tiempo fui a un restaurante y iba acompañado por un grupo grande de personas, ¿verdad? Entonces, la persona que nos atendió se portó de una manera, pero espléndida, ejemplar, una atención, pero de primera, una atención increíble, por decir así, al punto que quedamos contentos y entre todos reunimos una buena propina y pudimos reconocer su buen servicio a la persona que nos atendió. Como 3 días después yo acudí al mismo restaurante, solo que llegué solo, me atendió la misma persona, pero como que no vio la posibilidad de una buena propina, entonces no me atendió tan bien. El hecho es que el hacer excepción de personas y el favoritismo y esta preferencia es como algo normal que se da en la vida, por decir así. De hecho, hace como unos 2 o 3 meses, o no me acuerdo cuándo fue, no fue hace algún tiempo ya, con algunos amigos de la iglesia fuimos a jugar básquetbol
y por alguna razón me pidieron de último en el equipo. Entonces, como que en todos nosotros clasificamos, en todos nosotros ponemos parámetros y de alguna manera como que preferimos a unas personas con respecto a otras. Es algo que se nos da por nuestra pecaminosidad, por nuestra naturaleza pecaminosa. Es algo con lo que todos nosotros vamos a tener que lidiar toda nuestra vida. Y eso quiere decir que también va a impactar de alguna manera en la iglesia, ¿verdad? Y eso es lo que Dios quiere cuidar, y eso es precisamente la exhortación de esta carta, de que nosotros como iglesia nos cuidemos de no hacer acepción de personas. Así que vamos a leer nuestra porción de la Biblia, vamos a ir leyendo algunos versículos y vamos a ir como tratando de aprender un poco de cada versículo, de cada párrafo que vamos a estar estudiando. Santiago 2:1 dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. En este caso la palabra de Dios está usando esta frase no como una sugerencia para nosotros, sino que dentro de la construcción de esta oración existe un verbo, un imperativo. Y cuando alguien usa un imperativo para dar una instrucción, saben, no la está dando como una sugerencia. Dios en este caso nos está dando una orden directa para nosotros como iglesia. Y la orden para nosotros el mandato para nosotros es: hermanos, cuidémonos de que en nuestra congregación, cuidémonos de que en esta iglesia en la que Dios nos ha puesto, nosotros no hagamos acepción de personas. Y saben, hay varias razones de por qué no hacer acepción de personas. La primera de ellas es que Dios mismo no hace acepción de personas. Saben, como les digo, como les comentaba hace algún momento, el cristianismo viene partiendo del judaísmo, del pueblo de Israel, del pueblo judío. Y saben, dentro del pueblo judío habían muchas clases de distinción, de hacer acepción de personas. Si me pueden ayudar a leer en Colosenses, en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 11, quiero que miremos una de las importantes señalamientos que hace Dios en cuanto a lo que sucede ahora que una persona está en Cristo, a cómo nosotros como iglesia deberíamos vivir. Dice Colosenses 3:11. Bueno, voy a leer desde el versículo 9. Dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. La situación es que antes había un viejo hombre en mí, una vieja persona en mí que era dominada por el pecado, pero la palabra de Dios dice que eso yo ya me despojé, que por medio de Cristo Jesús eso fue despojado de mí. Entonces dice: y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen de lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces miren, en el versículo 11 señala que en este nuevo hombre, en este que es creado en Cristo Jesús, dice: donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que en Cristo es el todo y en todo. Saben, en Cristo Jesús, cualquier barrera que pudiera provocar una discriminación en la iglesia ha sido quitada. Donde dice que en donde no hay griego ni judío, es precisamente porque para el pueblo judío era, digamos, muy discriminatorio. Si alguien no era judío, no podía ser partícipe de su sociedad, de su familia, de su culto, de su comercio, de muchas cosas, ¿verdad? Eran cosas que tenían, eran barreras que se habían levantado que provocaban acepción de personas. Dice: circuncisión ni incircuncisión. En la primera estábamos hablando de barreras de tipo nacional, ¿verdad? De tipo como de patria, por decir así. En la segunda está hablando de barreras de tipo ceremonial. El hecho es que una persona circuncidada podía participar de ciertas cosas y otra persona que no era circuncidada no podía participar
de lo que es la ceremonia, del culto, de la adoración a Dios, entonces habían barreras. Entonces el que no era circuncidado se le apartaba y el que era circuncidado se le permitían muchas cosas. Entonces era otra barrera que se había levantado. Bárbaro ni escita, ¿verdad? En este caso estamos hablando de las personas que son cultas, estudiadas, por decir así, y las personas que carecían de algún tipo de educación. Entonces, el que tenía cierto grado de educación tenía ciertos privilegios, el que no tenía educación no tenía ningún tipo de privilegio. Entonces eran barreras que se habían levantado y que han existido desde siempre. Y otra de las barreras es siervo ni libre. En este caso estábamos hablando de aquel tipo de distinción que podría haber por personas que eran económicamente pudientes y personas que económicamente estaban en la condición de esclavitud, o sea que no tenían ningún tipo de derecho, ningún tipo de beneficio. Todas estas cosas habían provocado grandes divisiones en la sociedad, y por tanto esta iglesia que surgió y nació en esa sociedad había, por decir así, tenía que luchar de una manera muy difícil y muy dura contra todo este tipo de acepción de personas. En Romanos 2:11 dice la palabra de Dios que Dios no hace acepción de personas. Dice Romanos 2:11. Bueno, vamos a leer desde el versículo 10. Dice: pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay excepción de personas para con Dios, ¿verdad? Una de las razones de por qué nosotros como iglesia no debemos hacer acepción de personas es porque Dios no las hace. Para Dios todas las personas somos iguales. Todas las personas tenemos el mismo valor delante de Dios. ¿Saben cuál es el precio que tiene una persona delante de Dios? Sea rica, sea pobre, sea esclavo, sea libre, sea estudiado o no estudiado. ¿Saben? Es la sangre de Cristo. Cada persona fue comprada con la sangre de Cristo. Todas las personas tienen el mismo valor delante de Dios y el mismo precio se pagó por cada una de ellas. No hay ninguna persona que tenga un valor especial delante de Dios. Para todos se nos dio el mismo pago, y un pago que era inmerecido para todos, ¿saben? El valor que se dio es extremadamente alto. Ninguno de nosotros está ni por cerca de alcanzar el valor de lo que Dios dio por nosotros. Toda una de las razones por qué no hacer la excepción de personas es porque Dios no las hace. Una de las razones más importantes de por qué no hacer ningún tipo de excepción de personas es porque todos necesitamos a Cristo por igual. La misma salvación requiere la persona que está en una situación muy desfavorable económicamente, exactamente el mismo favor de salvación necesita aquella persona que sí tiene ciertos bienes en esta tierra. No hay diferencia delante de Dios. Para la salvación no hay condición. Todos necesitamos la misma salvación. Ahora, quiero que sigamos en el libro de Santiago. Dios no tolera y no permite la acepción de personas. Al final vamos a regresar al versículo 1 para hacer un señalamiento importante. Pero vamos a leer los versículos del 2 al 4. Dice: porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en un buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Saben, una tendencia natural que hay en las personas es tener algún tipo de preferencia con las personas que son más acomodadas, más pudientes. Y saben, si existe este tipo de distinciones, normalmente es porque la persona que hace distinción de alguna manera cree que puede beneficiarse de aquella persona con la que está haciendo favoritismo. Y por el contrario, con la persona que no ve que puede tener algún beneficio, entonces no hay ningún tipo de trato especial.
Es el caso que les decía yo, como en el restaurante, cuando vio que había una oportunidad de beneficiarse me trataron bien, y cuando no vieron oportunidad de beneficio no me trataron tan bien. Entonces, normalmente la persona que hace acepción de personas es porque piensa que puede tener algún tipo de beneficio. Y bueno, normalmente no es algo que me guste mucho comentar situaciones que he escuchado de que suceden en otras congregaciones, en otras iglesias, pero quiero comentar solo por señalar cómo el corazón humano a veces tiende a hacer acepción de personas. Una persona que asistía bueno, hay una congregación donde asistía una persona que es una figura pública muy importante en Honduras y una persona muy adinerada, por decir así. Y esta persona se caracterizaba mucho por ser alguien que ofrendaba de una manera muy generosa a la iglesia donde él iba. Pero organizacionalmente, al parecer la iglesia, digamos que habían varios pastores y la ofrenda que se recogía en cada servicio se asignaba al pastor que estaba a cargo del servicio. Y por alguna razón había un pleito por qué pastor iba a dirigir el culto donde iba a llegar precisamente esta persona. Entonces, este tipo de cosas pasan muy comúnmente, y la idea, no estoy aquí como para señalar lo malo que son otras iglesias, sino para poder decirnos a nosotros como iglesia, cuidémonos de que nosotros no seamos una iglesia que hace acepción de personas, que miremos a una persona y pensemos que podemos tener algún tipo de beneficio con esta persona y que de esa manera queramos darle un trato especial a la persona. No seamos de este tipo de iglesias. Hay muchas formas de hacer distinción de personas, ¿saben? También he visto yo en algún momento llegar ciertas personas a la iglesia, personas que tienen cierto nivel de influencia, por decir así, a nivel de la sociedad, y ciertos cargos que les permiten, por decir así, brindarle oportunidad de trabajo a un número grande de personas, y ver cómo a estas personas que tienen esa oportunidad, cómo la gente trata de darles un trato especial, un trato preferencial, un trato, ¿saben? Lo que la persona quiere es ganarse el favor y tener un beneficio, y nosotros no debemos ser una iglesia que está tras el beneficio. ¿Saben? El hacer acepción de personas lo que demuestra es que no hay amor por la persona, que lo que me interesa son los favores que yo puedo recibir de la persona y no necesariamente mostrar el amor de Cristo a aquella persona que está viniendo, que nos está acompañando, que está siendo parte de nuestra congregación o que está visitándonos para conocer nuestra congregación. Tengamos mucho cuidado. Ahora, vamos a leer unos versículos del versículo 5 al 7. Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre, no os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales, no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Ahora, este es un pasaje que de repente nosotros podríamos entrar en algún tipo de polémica, ¿verdad? Y la polémica podría decir, ¿y es que acaso hay una discriminación entonces para el rico? Y tenemos que tratar de una manera especial al pobre. Tratar de una manera especial al pobre y discriminar al rico. ¿Saben? La Biblia no nos está enseñando eso. Si nosotros tratamos de una manera especial al pobre y tratamos mal al rico, también esa sección de personas es igualito, es lo mismo. A lo que Dios nos llama es a que tratemos a todas las personas por igual. El señalamiento aquí es simplemente un recordatorio para aquellas personas que quieren favorecer a las personas que son adineradas por obtener algún beneficio de ellos. La misma palabra de Dios les recuerda algo. Recuerde que en muchos casos, y no está hablando de una generalidad, en muchos casos esta persona de la cual usted quiere tener un beneficio, más bien se ha caracterizado por ser la persona que se ha beneficiado de su situación. O sea, Dios no tiene ningún punto
nada en contra del rico. Si me acompañan a leer 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17. Primero Timoteo 6, 17 dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Saben? No hay un mandato en la Biblia donde se le diga, dígale al rico que deje de ser rico. Dígale al rico que no disfrute de aquellas bendiciones que Dios le ha dado. De hecho, este versículo dice que Dios nos ha dado las cosas abundantemente para que las disfrutemos. Entonces, Dios no está diciéndole al rico, deje de ser rico. Lo que hay es una advertencia para el rico. La advertencia es que no ponga sus esperanzas en las riquezas. Y en el libro de Santiago, cuando dice que Dios ha escogido a los pobres para que sean ricos en fe, ¿saben? Es porque normalmente, o por decir así, no es normalmente, porque no quiero generalizar y encerrar a todas las personas de una sola manera. Pero en muchas ocasiones, la persona que tiene abundancia de bienes, tiene su confianza puesta en sus bienes y no confía verdaderamente en Dios. Yo he experimentado en mi propia familia cómo en ciertos momentos de nuestra vida familiar, cuando de repente hemos tenido cierta, por decir así, libertad financiera, como muchas veces mi confianza y mi esperanza ha sido dirigida a que hay dinero, a que hay algo en la cuenta, a que hay provisión en la casa. Y se nos olvida en muchas ocasiones rogar a Dios, clamarle a Dios y reconocerlo a Él como el proveedor, como el sustentador de mi familia. Y en diversas situaciones también Dios nos ha llevado al polo totalmente opuesto, momentos donde Dios nos ha permitido ver necesidad, y donde Dios nos ha permitido darnos cuenta que si nosotros no clamamos a Él, no tenemos cómo, no tenemos de dónde sacar, no tenemos de qué echar mano. Y en esos momentos Dios nos ha mostrado su gracia y su misericordia. ¿Saben? Lo que Dios sí le prohíbe al rico es que ponga sus esperanzas en las riquezas. Más bien dice, 1 Timoteo 6:18 dice, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para el porvenir, que echen mano de la vida eterna. Al igual que a toda persona que ha creído en Cristo se le manda que eche mano de la vida eterna, igual al rico se le manda que eche mano de la vida eterna. Que no ponga sus esperanzas en la riqueza, que no ponga sus esperanzas en nada más que en Cristo Jesús. Ahora, recordándoles también algunos episodios especiales de la Biblia. Dios, recuerden esto, Dios no tiene algo en contra del rico. Especialmente Él no está como un antagonismo o una lucha en contra del rico. Hay varios episodios, por ejemplo, ustedes conocen muy bien esta historia, sé que la han escuchado. La historia de un joven rico que llegó a buscar a Jesús y le dice, maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, los mandamientos sabes, no mates, no hurtes, cumple los mandamientos. Y el joven le dice, todo eso desde mi juventud yo lo he cumplido, yo estoy bien cumpliendo la ley. Y Jesús le dice, te falta una cosa nada más. Vende todos tus bienes y dalo a los pobres. Saben, dice la Biblia que este hombre se entristeció porque eran muchos sus bienes y le dio la espalda a Jesús. ¿Qué estaba demostrando? Que su corazón estaba puesto en las riquezas. Y Jesús, que conoce el corazón de todos, sabía que el problema de este hombre es que amaba las riquezas. Jesús no le estaba diciendo que dejara de sus riquezas porque eran malas para él o que eran malas para una persona. El problema de él es que él tenía su esperanza y su confianza puesta en las riquezas. Posteriormente a este evento donde Jesús estuvo con este joven rico, Jesús estuvo en la casa
de Zaqueo. Zaqueo era el jefe de los publicanos, era el jefe de los cobradores de impuestos de todo Israel. Digamos que era una de las personas más adineradas de Israel. Seguramente era uno de los más adinerados. Y saben, Jesús estuvo en la casa de este hombre le hizo banquete espléndido, o sea, hizo un derroche de dinero mostrándoles cuántos bienes tenía. Y saben, Jesús a este hombre no le dijo que vendiera y que diera absolutamente ni un 5 de sus bienes. De hecho, Jesús dijo: la salvación ha llegado hoy a esta casa. ¿Por qué? Porque este mismo hombre, sin que Jesús le dijera algo, entendió su pecado, reconoció su necesidad de salvación, y él mismo mostró que sus bienes no lo iban a apartar de Jesús, porque él dijo: todo al que he defraudado se lo voy a dar cuatruplicado. Sin que Jesús le dijera: deshazte de tus bienes, él mismo entendió que no podía estar confiando y poniendo sus esperanzas en los bienes. Entonces al joven rico Jesús sí le dijo: délo todo a los pobres. A Zaqueo Jesús no le dijo nada en cuanto a su dinero. ¿Por qué? Porque el joven rico confiaba en su dinero y Zaqueo no tenía ningún problema con su dinero. Zaqueo había entendido y conocido quién era Jesús, y para él era más valioso. Ahora, volvamos al libro de Santiago nuevamente. Versículos 8 al 11. Dice: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de toda la ley. ¿Saben? La acepción de personas para Dios es pecado. Directamente aquí se señala como pecado. Dios no está diciendo que es algo malo. Dios está diciendo que es pecado, que es algo que Él aborrece, que es algo que Él odia. El pecado Dios lo odia. ¿Y saben qué tan grave mira Dios el pecado? Miren con qué dos pecados está comparando Dios la acepción de personas. La está comparando con el cometer adulterio y con el asesinato. Para nosotros que nos gusta clasificar cuáles pecados son mejores o cuáles pecados son peores, la acepción de personas Dios la está comparando con el adulterio y con el asesinato, que son dos de las cosas que socialmente para nosotros son de lo menos aceptable. Pero saben, delante de Dios es grave la acepción de personas. Es muy, muy grave. ¿Saben por qué? Porque el que hace acepción de personas, dice versículo 8, está pasando por alto totalmente el mandamiento que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El que hace acepción de personas está demostrando que no tiene ningún tipo de amor por su prójimo. Él no le interesa ni el pobre ni le interesa el rico. Al pobre lo menosprecia y del rico se quiere aprovechar. Ninguno de los dos le interesa. No ama a su prójimo, está revelando, está evidenciando qué hay en su corazón verdaderamente. La acepción de personas revela lo que hay en nuestro corazón y Dios le llama pecado. Dios quiere que nos limpiemos de todo pecado. Dios quiere que dejemos todo pecado. Dios quiere que seamos una congregación que no hace acepción de personas, que podamos recibir a cualquier persona que nos visite a la iglesia de igual manera. Si nos visita a la iglesia una persona pobre, la vamos a recibir bien. Si nos visita a la iglesia una persona rica, la vamos a recibir bien. No vamos a clasificar y no vamos a decir: vamos a recibir este bien porque es así, a este mal porque es así. Debemos recibir bien a cualquier persona. Versículos 12 y 13 dice: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Saben, recordemos que Dios nos va a juzgar a nosotros.
que sobre todos nuestros actos, sobre todas nuestras acciones, sobre todos nuestros pensamientos, Dios nos va a juzgar. Y saben, la Biblia dice que juicio sin misericordia se hará para aquel que no hiciere misericordia. El tener acepción de personas es una muestra de no misericordia. Saben, si yo veo venir, si yo menosprecio a un pobre por ser pobre, no tengo misericordia de él porque no entiendo y no me pongo a pensar que este pobre necesita salvación, que este pobre necesita a Cristo. Él no necesita que le resolvamos sus problemas económicos, no es esa su mayor necesidad. Su mayor necesidad es conocer a Cristo. El rico tiene la mismita necesidad, conocer a Cristo. Pero si yo en vez de querer y anhelar que estas personas que vienen y las conocemos, en vez de querer que conozcan a Cristo, hago acepción de personas, estoy mostrando que no hay misericordia en mí, que no me importa realmente su vida, ninguno de los dos. Y dice la palabra que la misericordia triunfa sobre el juicio. Lo que nosotros estamos llamados en la iglesia es a ser personas que mostremos misericordia. Mostremos misericordia. Cuando una persona viene, cuando una persona nos visita, cuando una persona está aquí con nosotros, mostremos misericordia, recibámoslo como personas por las cuales Cristo ha muerto, por las cuales Cristo dio su sangre, por las cuales Cristo pagó, y recibámoslos con alegría, recibámoslos contentos, recibámoslos alegres de que otra persona más tendrá la oportunidad de escuchar la palabra, y con la palabra de Dios viene la oportunidad de la salvación del alma de las personas. Porque la fe viene por el oír por la palabra de Dios, y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces tengamos esa misericordia de generar para la persona que nos visite un ambiente propicio para que pueda escuchar con atención la palabra de Dios, que no se sienta ofendido por alguien porque se le trató de una manera que no era correcta. Quiero que leamos nuevamente el versículo 1, Santiago 2:1. Hermanos míos, que vuestra fe, miren cómo señala Jesucristo, en nuestro glorioso Señor Jesucristo, sea sin acepción de personas. ¿Saben? La única manera que nosotros vamos a poder tener firmeza y que nosotros no vamos a hacer acepción de personas es que nosotros tengamos nuestra mirada puesta en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Si nosotros no vemos a Cristo glorioso, si nosotros no vemos a Cristo incomparable, si nosotros no lo vemos grandísimo, si nosotros no vemos a Cristo y no tenemos esta imagen de Cristo en nuestro corazón, de aquel ser supremo, superior a la creación, superior a cuanto existe, saben, si nosotros no vemos glorioso a Cristo, nos va a deslumbrar cualquier cosa. Pero si nosotros tenemos nuestros ojos puestos en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no hay nada que nos va a deslumbrar. Las riquezas del rico no nos van a deslumbrar, no nos van a impresionar. Es más grande Cristo, es más glorioso Cristo. Los tesoros, el premio, el galardón que hay en Cristo es más grande que cualquier beneficio que yo pudiera recibir del rico. Aún del más adinerado del mundo no se compara con la gloria, con el esplendor, con el premio y el galardón que hay en Cristo Jesús. Si nosotros no queremos hacer acepción de personas, veamos a Cristo glorioso, veámoslo a Él grande, veámoslo a Él maravilloso, y todo lo demás se va a ver opaco. No es que queremos ver mal a ninguna persona, ¿verdad? Lo que queremos es que en nuestro corazón Cristo sea algo muy, pero muy superior a todo lo que existe, y que actuemos por amor a ese nombre, por amor a Cristo, mostremos nuestro amor a las demás personas. Hermanos, quisiera decirles esto, que nuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque tú no hiciste acepción de personas. Tú no viniste para salvar solo a uno, Señor, solo a favoritos, solo a personas especiales, solo a personas bien parecidas, solo a personas adineradas, solo a personas finas. No, Señor, tú no hiciste acepción de personas, Señor. Para ti todos hemos sido iguales. Y Cristo murió por todos
sin distinción, Señor. Tú no hiciste distinción en raza, sexo, situación económica, Señor, situación social. En ninguna manera tú hiciste ningún tipo de acepción de personas, Señor. Padre, pon un corazón en nosotros, un corazón como el de tu Hijo Jesucristo, que no hizo acepción de personas en ningún momento, Señor, para que nosotros podamos poner en práctica este mandamiento que nos das por medio de los escritos que diste por este hombre que escribió esta carta, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia fiel, Señor, fiel a ti, que no hace acepción de personas. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la exhortación que nos das. Todo esto, mi Dios, te lo pedimos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.